Bien, continuando un poco con lo que habíamos hablado acerca del taoísmo y cómo era la relación entre las personas y la naturaleza y alcanzar este equilibrio, vamos a trasladarnos un poquito más en el tiempo, 100 años después, y en el espacio, ¿no? Ya ahora en Grecia, ¿bien? Grecia en aquel momento era uno de los grandes imperios que había dentro de Europa y que, bueno, ahí nace muchísimo del pensamiento filosófico europeo actual, ¿ok? Y ahí un pensador muy interesante que tiene que ver con este tema digamos, de las transformaciones, con esto de la evolución también, que ya empieza a trabajar la idea de la evolución. En Grecia, como en muchas religiones, se creía que todo fue originado de la nada, ¿ok? Que había caos y que después del caos empiezan a nacer los dioses, después empiezan a nacer los seres humanos y todas estas cuestiones, ¿no? Pero ya habían filósofos, pensadores, que empiezan a trabajar un poco más esta idea, saliendo un poquito de la lógica, digamos, religiosa, ¿no? Y empiezan ya a observar la naturaleza, a analizarla, a interpretarla, a elaborar conclusiones en base a eso. Y uno de los grandes pensadores que hace esto, y que hay muy poco de lo que se puede rescatar, porque casi todo fue quemado hace muchos años, hace miles de años, es Empédocles, ¿ok? Empédocles fue un filósofo griego que fue del siglo V a.C., más o menos hace 2500 años, y Empédocles trabaja una idea que ya se venía pensando muchísimo, que es esto de la transformación de la naturaleza, ¿no? La transformación de la naturaleza en el sentido de la transformación natural, de los elementos naturales. Empédocles empieza a traer un término que es esto, o una idea, mejor dicho, de que parte de una cuestión muy básica, ¿no? Que es una famosa frase que a él se le asigna, que nada se origina de la nada y que lo que existe no puede dejar de existir. ¿Bien? Ya con esta premisa, que hasta el día de hoy está comprobada por la química, Empédocles ya predecía estas cuestiones y ya las elaboraba, ¿no? Siempre analizando la naturaleza. Y hablaba esto de que, en realidad, el origen de las cosas, de la naturaleza, del ser humano, todo, fue producto de una sucesión de etapas, ¿ok? No le va a poner años, no le va a poner fechas ni nada, porque en ese momento era imposible determinarlo, pero Empédocles trabaja mucho esta idea acerca de que todo lo que es el origen, si le queremos decir, de las especies, de los seres vivos, bien, el origen de los seres en sí, ha sido producto de mezclas que se han hecho a lo largo del tiempo, y que esas mezclas fueron diferentes en cada etapa. Esto es muy interesante, porque esto ya se comprobó, como no solamente se lo decía con esto de la química, ¿no? Que químicamente, en realidad, nunca dejamos de existir, porque, bueno, nos morimos, si nos morimos pertenecemos al suelo, donde nos pongan, o sea, todo está en constante, nada muere, todo se transforma, ese es el gran postulado químico de hoy en día, ¿no? Pero no vamos a entrar al campo de las ciencias naturales. Pero sí lo interesante es que la geología más adelante va a corroborar esto que dice Empédocles, de que justamente hubo etapas de la historia de la Tierra y de la naturaleza que fueron muy distintas, ¿no? Es más, Empédocles menciona que en una de esas etapas, las primeras formas vivas eran seres monstruosos, ¿no? Como que eran gigantes colosales. Bueno, los griegos creían mucho en los titanes, creían mucho en las titánidas, pero más allá de eso, Empédocles adjudica que nosotros no hemos conocido formas de vidas anteriores y que fueron más primitivas, si se quiere, sin uso la palabra primitiva, pero que fueron menos complejas y que esto le daba un tamaño mucho más grande, ¿no? Pero más allá de eso, Empédocles parte de una idea básica de su pensamiento en que todo se transforma, ¿bien? ¿Y cómo se transforma? A partir de las mezclas, ¿ok? De las mezclas de los elementos. No los elementos químicos como los conocemos hoy en química, porque en ese momento los elementos eran el agua, el fuego, la tierra, el aire. Empédocles agrega un par más, cada pensador filosófico le va agregando algunos elementos, pero siempre pensando en que hay una mezcla de elementos naturales
que produce transformaciones en los mismos seres vivos, ¿bien? En los mismos seres mortales. Y que esas mezclas son lo que posibilitan el desarrollo de la vida. Por eso él dice, ¿no? Ningún ser mortal, que dice que no existe nacimiento de ningún ser mortal, ni desaparición ni muerte. Todo es mezcla y modificación de lo mezclado. Esto, si nosotros lo queremos poner en palabras sencillas, lo que está diciendo es acerca de cómo las especies y los seres van cambiando con el tiempo de acuerdo a relaciones naturales, a movimientos de la naturaleza, primero porque todo está en movimiento para Empédocles, y que esas modificaciones son lo que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Lo que nosotros hoy conocemos y que más adelante se va a modificar, ¿ok? Esto es muy interesante porque en la época de él no se creía eso, se creía totalmente otra cosa, se creía que las cosas fueron originadas y que siempre iban a ser así, que no iban a haber cambios, que esto era así y nosotros estamos acá y hay que aprovechar el momento y tratar de manipular los recursos como queramos, porque total vamos a estar acá siempre y todo va a estar así como siempre, ¿no? Y Empédocles dice que no. Empédocles dice que de acuerdo a las fuerzas de las naturalezas van a haber mezclas, van a haber cambios, van a haber transformaciones. O sea, lo que está diciendo Empédocles es básicamente la adaptación de los seres vivos, ¿bien? Y cómo se da lo que va a decir Darwin más adelante en el siglo XIX, o sea, lo va a decir Darwin 2500 años después, corroborado científicamente, con esto de la selección natural, ¿no? Esto de la selección natural, que ya lo vamos a trabajar igual, ¿no? Pero adelanto, chicos, tiro un spoiler. La selección natural es esto de que hay especies que sobreviven en el tiempo, ¿bien? Que son producto de adaptaciones y que tienen heredados estas adaptaciones, ¿no? Y que se les dice selección natural porque es la naturaleza la que selecciona con sus fuerzas y todo eso. Pero, volviendo, en el pensamiento filosófico lo más interesante de Empédocles es justamente esto sobre las transformaciones de los seres de acuerdo a las fuerzas de la naturaleza, y que esas transformaciones son de mezclas, que esas mezclas pueden unirse. Aquí hay una cosa también muy interesante porque, si no mal recuerdo, Empédocles ya está hablando acerca de lo que se va a comprobar más adelante, la existencia de las células, ¿ok? Pero igual no nos vamos a flashear tanto por ese lado, pero lo interesante de Empédocles es que ya él lo toma como una ley directamente, ¿no? Es más, de Empédocles solamente sobrevivieron 2 poemas. Un poema que es sobre la naturaleza y los seres y las purificaciones. Él habla de purificación en el sentido de esto de las mezclas y todo eso, nada de ser puro ni nada, ¿ok? Sino una cuestión, digamos, que tiene que ver con las transformaciones, como que sufrimos purificaciones, si se le quiere decir. Que las purificaciones nos las hace la naturaleza misma, ¿ok? Es esto de las etapas, ¿no? Y después otro poema que es muy religioso ya, que habla acerca, digamos, de la transformación de las almas. Bueno, pero porque Empédocles tiene esta mirada también, ¿no? Empédocles habla muchísimo de que se puede hacer un análisis de la naturaleza dejando de lado el tema de la religión y de los dioses, pero también se puede ser religioso. Es más, ese otro poema es totalmente religioso, ¿bien? O sea, todos los poemas son muy distintos, pero Empédocles dice esto no es una contradicción, ¿ok? No hace falta caer en la contradicción de si religión o ciencia, ¿no? Se pueden estudiar las dos cosas, ¿bien? O sea, se puede creer en una y se puede creer en otra, ¿bien? Pero lo interesante, más que nada de Empédocles es esto, ¿no? Que a partir de la observación de la naturaleza, ella empieza a interpretar esto. Y una cosa que yo estoy seguro que Empédocles lo vio a partir de eso, que siempre aparece como un elemento en común en muchos pensadores que toman esto de la naturaleza, ¿no? Que ponen siempre en el centro de la naturaleza, que es el tema, por ejemplo, de las semillas, ¿no? Las semillas siempre fueron como un objeto de la naturaleza muy estudiado, no solamente por los cultivos, sino porque la semilla es literalmente la transformación de la naturaleza por fuerzas naturales. Cada semilla es distinta, cada forma de nacer una planta es distinta, puede ser por esporas, no quiero caer naturales, pero quiero pensar en aquello que vio Empédocles para poder interpretar esto, ¿no? Y la semilla es la división, se empieza a dividir, se empieza a fragmentar, empiezan a hacer otra cosa totalmente distinta de eso, ¿no? Yo creo que estas cosas fueron las que habrá visto Empédocles cuando empezó a analizar la naturaleza y cómo se transformaba, ¿no? Y que debió también pensar en que eran distintas antes también, ¿no? En qué otras plantas habrán habido antes.
Pero bueno, lo interesante de Empédocles es que continúa esta línea de pensamiento que habíamos empezado con Xuanzú en China y que justamente empiezan a hablar acerca de este origen, ¿no? Por parte de las fuerzas de la naturaleza, y ya Empédocles habla de etapas, habla de mezclas, que la mezcla origina algo nuevo, ¿bien? Esto es evolución, la mezcla origina algo nuevo, eso es evolucionar, ¿ok? Darwin va a hablar de eso en la evolución, con otros conceptos un poquito más específicos, pero básicamente es la matriz de la idea del evolucionismo de Darwin, ¿bien? Así que bueno. Empédocles era un filósofo presocrático que se hacían preguntas, estos filósofos, sobre la naturaleza, no sobre la moral, la ética, no, eso fue a partir de Sócrates. Entonces, este señor postuló que los componentes del universo eran 4, agua, aire, tierra y fuego. Y precisamente el aire fue lo que probó que existía. ¿Cómo lo probó su existencia? Con este artefacto que él mismo diseñó que se llama clepsidra, del griego klep, que significa coger, y hidra, que significa agua. Es una esfera de cobre con estos orificios en la parte inferior y un tubo hueco, y hizo lo siguiente. Lo introdujo en agua, esto es agua con un colorante, entra el agua, se llena la esfera y con el pulgar se tapa el tubo y el agua no cae. Suelto el pulgar y el agua cae. ¿Por qué el agua no cae? Pues porque algo debe de impedirlo, algo debe de empujar los orificios. Empédocles pensó, dijo que era el aire. O sea, que el aire existe y ejerce cierta presión. Pero no solo eso, sino que hizo también este experimento, una variación del primero. Tapa el pulgar, introduce en agua y se observa que no entra. ¿Qué pasa? Pues que dentro de la esfera debe haber algo. O sea, hoy sabemos que es el aire. Y el aire ejerce cierta presión e impide que el agua entre por los orificios.